Saludos a todos y muchas gracias por pasarse y visitar el canal Campo y Agricultura. Hoy con un video en donde vamos a hablar de la coloración que tienen los árboles frutales y más que nada, ¿qué significa esa coloración? El sentido de este video es que cuando usted observe a su árbol, un árbol de aguacate del vecino o de algún conocido, usted sepa qué está pasando en ese árbol cuando tienen una coloración rojiza. ¿Y qué pasa en el árbol cuando tiene una coloración verde? Un verde habitual, un verde común que todos conocemos. De hecho, es común, es habitual esta coloración en árboles. Por ejemplo, en el árbol de mango también llegaremos a ver una coloración rojiza. En otros frutales, como en cítricos, veremos otros tonos. Pero bueno, en el árbol de aguacate veremos una coloración rojiza. Y ahora sí, ¿qué sucede? Y aquí estamos viendo un video de árboles de aguacate, en este caso unos arbolitos de unos 10 meses aproximadamente, en donde tenemos una coloración rojiza en sus hojas. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué puedo hacer yo para ayudar aún más a ese árbol? Porque cuando el árbol tiene esa coloración significa que está creciendo, es decir, está desarrollando follaje. Por eso la coloración no significa nada negativo, no significa que el árbol esté enfermo o algo parecido. De hecho, a mí me encanta ver un árbol con esta tonalidad porque me manifiesta que el árbol está en crecimiento. Llegará una etapa en donde volverá esas hojas rojas, se pondrán verdes, nos quedamos ahí, bueno, el árbol se quedará ahí un momento, volverá a tirar otra coloración rojiza, verde, y así va a ir creciendo. Esa es la forma en que crece o se desarrolla un árbol de aguacate en cuanto a lo que es el crecimiento vegetativo. Y esto lo podemos ver muy habitualmente en un árbol de trasplante que recién se ha trasplantado. Ustedes van a ver cómo pronto, apenas las raíces empiezan a crecer, empieza a desarrollarse el follaje y veremos coloración rojiza en un árbol recién trasplantado e incluso en árboles como el que les estoy mostrando de apenas 10 meses, por obvias razones de que están desarrollando arbustos, están desarrollando follaje. Ahora sí, ustedes tal vez me van a preguntar, ¿y qué? ¿Qué hago yo para ayudar a ese árbol? Verán, en cada etapa en un árbol van a haber demandas de nutrientes. En este caso, como él está desarrollando vegetación, está desarrollando la parte vegetativa, follaje, el elemento del nitrógeno es esencial en esta etapa, como lo es también el momento de la floración, el elemento del fósforo, como lo es el elemento del potasio para el llenado del aguacate posterior a la floración. En esta etapa el nitrógeno es esencial. ¿De dónde sacamos nosotros nitrógeno? Pues de la urea, del nitrato de amonio, por ejemplo. Esas aplicaciones que podrían ir desde unos 200 gramos por árbol, de al menos ya unos 4 años para arriba, a unos 100, 120 gramos en árboles de menor tamaño o de menor edad, serían bien recibidas por el árbol. Al menos estas son las cantidades que se aplican en esta finca y que por supuesto quiero compartirles. Ahora bien, yo sé que tal vez algunos se preguntarán, ¿y qué pasa con la etapa en que vemos un árbol verde? Tenemos un árbol verde, no está rojo, está ahí en pausa, lo que llamamos en una pausa fenológica, un descanso del árbol para la siguiente etapa. Si es un árbol pequeño, de meses recién trasplantado, hacia los 3 años veremos que será colores rojizos, pondrá verde, otra vez se pone una tonalidad rojiza, empieza a dar follaje, otra vez verde y así. Cuando tenemos un árbol ya grande, ya un árbol adulto, por decirlo así, veremos entonces que habrán momentos en donde el árbol lo veremos con unas tonalidades rojizas que está desarrollando follaje, pasa otra etapa donde viene floración, otra etapa donde viene la cosecha, la fructificación y nuevamente una etapa en que está simplemente de color verde, sin ninguna floración, sin ninguna coloración rojiza, nada. A esto le llamamos etapa de pausa o etapa de descanso de un árbol. Bien, ahora bien, viene la pregunta y también viene la incomodidad de muchas personas, de productores o personas que tienen su arbolito de traspatio que comentan, tengo un árbol de aguacate, tiene ya cierta edad,
crece, se desarrolla, tiene su cierto tamaño, pero nunca me da frutos. Está verde, está excelente. No ocurren todas las etapas que mencioné anteriormente. Para esto existe una técnica que siempre mencionamos en el canal, que es el anillado del aguacate, lo cual trata e induce que el árbol entre en floración. Después de que se le hace esta técnica y ya el árbol se enrola, por llamarlo de alguna forma, con lo que son las etapas, es decir, él ya empieza a producir y empieza a enrolarse año tras año, lo que es pues el crecimiento, desarrollo de follaje, la fructificación, antes de esto la floración, la fructificación, otra vez la pausa y así sucesivamente. Entonces con esto recordemos que cuando vemos un árbol de aguacates con una coloración rojiza, lo que nos está diciendo es que está creciendo. Es sinónimo de que hay buen desarrollo tanto de raíz y por supuesto por ende desarrollo de follaje. Y si tenemos un árbol que está completamente verde, es simplemente que está en una pausa. Es cuestión de esperar a que éste haga el siguiente, por llamarlo así, movimiento. Es decir, que produzca una coloración rojiza, que es desarrollo vegetativo, o bien que vaya, si ya es un árbol pues adulto, que aparezca floración y con esto fructificación. Muy bien, ahora sí, yo creo que hablado y concluido de cierta forma este tema, pues llegaríamos hasta aquí. Como siempre, decirles que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, estamos a la orden para responder todas sus preguntas lo más antes posible. Sin más, otra cosa que me gustaría decirles o comentarles es que recuerden que siempre está la opción de suscribirse si les gustó el video, o si quieren ver otro video y otro video, pues perfectamente pueden suscribirse y navegar en lo que es el canal de Campo y Agricultura. Además de las constantes actividades que hacemos en la comunidad. Entre estas encuestas o en determinados días hacemos ronda de preguntas en donde estamos atentos a cualquier pregunta para responderla inmediatamente. Entre otros datos que nos gusta subir periódicamente. Bueno, ahora sí, sin más y sin ya nada que decir, Campo Agricultura a las órdenes.